Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy nos encontramos en nuestra clase y a diferencia de las anteriores, el tema a hablar de hoy, un tema amplio, es justamente la fisiología en el niño, el desarrollo, crecimiento del niño, adolescente, del joven, que vamos a tratar de sintetizar en esta clase. Así que los invito a comenzar, ¿sí? Y acá, bueno, más o menos esto muestra un poquito en una breve gráfica todo lo que vamos a hablar, desde el recién nacido, es más, un poco antes del recién nacido, desde su desarrollo en el vientre materno hasta la edad de joven o comienzo de la adultez. Muy bien, algunos objetivos a hablar hoy, justamente lo tienen ahí, tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Cómo afectan las hormonas en ese crecimiento y desarrollo en el ser humano, ¿sí? Desde la niñez. Cuáles son las diferentes etapas de ese crecimiento, ¿sí? La influencia de la hormona de crecimiento, entre otras cosas. Muy bien, y para empezar justamente si tenemos que hablar del crecimiento, el desarrollo, ¿sí? de este niño, primero empezar un poquito como a caracterizar esto a través de definiciones, ¿sí? Y cuando hablamos de crecimiento estamos hablando de cambios, ¿sí? De cambios en la talla, especialmente, que se va a empezar a dar con el paso de los meses, ¿sí? Que justamente va a estar representado por un aumento tanto en el número, en un comienzo, como en el tamaño de cada una de las células, lo cual va haciendo que ese niño vaya teniendo un crecimiento en su longitud, pero también en su ancho, ¿no? A medida que se van dando las diferentes etapas. Justamente este cambio característico de las cualidades del niño, de sus capacidades, van a ir siendo poco a poco lo que lo va a ir diferenciando a través de los años, ¿sí? Ya que se va a ir logrando un proceso constante de maduración y diferenciación tanto de los tejidos, de las células, ¿sí? Como el desarrollo en general. Y a partir de ahí, obviamente, la aparición de nuevos desarrollos, de nuevas habilidades, como también el desarrollo de las capacidades, tanto en el niño a lo largo de todas estas etapas madurativas. Muy bien, entonces, ¿qué factores son los que influyen en el crecimiento y desarrollo del niño? ¿Sí? Y justamente esos factores de crecimiento y desarrollo que influyen en el niño se los puede dividir en dos etapas o en dos grupos, dos grandes grupos. Y estamos hablando de los factores intrínsecos y de los factores extrínsecos, ¿sí? Esos factores intrínsecos los podemos diferenciar justamente en dos partes importantes de este desarrollo, que son los factores genéticos y hormonales, y de los factores extrínsecos en diferentes puntos que no dejan de ser importantes, ya que estos muchas veces pueden diferenciar, ¿sí? A un niño de otro, un adolescente del otro, en su madurez, desarrollo y crecimiento, como lo son los factores nutricionales, psicológicos, los socioeconómicos y los ambientales. Entonces empezamos a hablar de cada uno de ellos. Y ahora lo que tenemos que sí lograr de alguna manera es empezar a diferenciarlos y ver su importancia. Así que en todo lo que tiene que ver el grupo de factores intrínsecos que están caracterizados por la genética y las hormonas, desde el punto de vista genético, estamos hablando justamente de ese potencial de crecimiento que tiene cada individuo, ¿sí? De acuerdo a los aspectos étnicos o raciales, la herencia, el factor familiar, ¿sí? Todos esos aspectos que ya vienen presellados en nuestras células y que van a determinar justamente nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Desde el punto de vista de las hormonas,
justamente estamos hablando de la participación de toda esta parte endocrina que va a favorecer justamente en un desarrollo normal el crecimiento de tanto del niño, del joven, del adolescente, como del desarrollo de todas sus capacidades, en donde va a pasar de un desarrollo general a lo largo del tiempo a desarrollos más específicos, ¿sí? Y más minuciosos de todas sus habilidades y capacidades, unidos justamente a su entrenamiento, a su estimulación a lo largo de la vida. Después, como habíamos dicho, teníamos factores extrínsecos, ¿sí? Esos factores extrínsecos tienen que ver justamente con la parte entre las que habíamos nombrado, socioeconómica, la que habíamos hablado ambiental, ¿sí? Tienen que ver justamente con todos esos factores donde la nutrición y la parte psicológica también cumplen un papel muy importante. Desde el punto de vista nutricional tiene que ver simplemente con la ingesta, ¿sí? Con la que se va a desarrollar ese niño. Y la ingesta adecuada o no adecuada, ¿sí? Y eso tiene que ver con los nutrientes que logra ingerir a lo largo de toda esta etapa de desarrollo. Nutrientes como hidratos, grasas, proteínas, pero también no nos tenemos que olvidar de minerales o oligoelementos, de todo el complejo vitamínico que siempre va a estar en una dieta balanceada y acorde, ¿sí?, a una nutrición que permita el total desarrollo de sus tejidos, en general de todos sus órganos y sistemas. Desde el punto de vista psicológico, bueno, tener en cuenta que los chicos se estresan como cualquiera de nosotros, tienen ansiedad, ¿sí? Y todo eso tiene que ser percibido y trabajado para que no influya o afecte negativamente en su crecimiento y desarrollo. Desde el punto de vista socioeconómico, tiene que ver mucho con esa capacidad adquisitiva que tenga su familia, ¿sí? ¿Cuál es esa posición social? Si es una posición social económicamente activa, sin problemas, medianamente, ¿sí?, activa o baja o pobre. Entonces, todo eso justamente va a garantizar algunos puntos de los que ya hablamos, como el de la nutrición, o como del que vamos a hablar, que tiene que ver con un ambiente adecuado, ¿sí?, que permita tener una familia que pueda atender a ese chico, donde ese niño pueda vivir relajadamente, ¿sí? Tiene y influye de manera positiva o negativa justamente ese aspecto socioeconómico si los comparamos a todos los niños por igual. Desde el punto de vista ambiental, bueno, está relacionado justamente con la parte socioeconómica, que se relaciona con todas las demás también. Tiene que ver con el entorno afectivo, las interrelaciones, ¿no? A partir de que ese niño adolescente sale a la calle, con quiénes se relacionan, ¿sí? Cuáles son los estímulos y, obviamente, las condiciones que ese ambiente impone para el desarrollo y crecimiento del niño. Desde el punto de vista del crecimiento también podemos hablar, como vemos en esta foto, ¿sí?, los periodos del crecimiento. Desde que es bebé, acá, la niña, ¿sí?, lo mismo ocurre con el varón, a medida que va creciendo hasta una edad adulta, donde después, poco a poco, comienza también una etapa involutiva, ¿sí?, que es necesario tratar de trabajar para evitar que esa involución, que es indefectible, sea muy empinada y en todo caso sea lo mejor llevada posible para tener una buena calidad de vida. Entonces estos periodos son muchos. Como dijimos, ahí vemos al bebé, ¿sí?, pero comienza un poquito antes, que tiene que ver con el periodo intrauterino o prenatal. Y justamente es cuando se inicia a partir de esa división del óvulo que es fecundado para el futuro nacimiento. Después viene un periodo postnatal, ¿sí?, que lo podemos clasificar o definir desde el nacimiento, ¿sí?,
hasta la edad adulta, que ahora vamos a empezar a ver todas esas etapas, donde podemos observar en todo ese proceso, ¿sí?, que la talla puede llegar a aumentar de 3 a 3 veces y media con respecto a la de nacimiento, y el peso hasta unas 20 veces con respecto al peso, o más en muchos casos, con respecto al peso en que ese bebé fue dado a luz. Entonces, en ese periodo prenatal del que habíamos hablado al comienzo, que tiene que ver con esa etapa intrauterina, hay dos momentos, el embrionario y el fetal. Desde la definición del periodo embrionario, habla desde el momento de esa división del óvulo, ¿sí?, de la fecundación, hasta las 8 semanas de gestación, ¿sí?, donde ahí comienzan a aparecer los órganos y comienza a aparecer lo que sería la formación de los sistemas, ¿sí?, cardíaco, entre otros. Y después, a partir de las 8 semanas hasta el nacimiento, es el periodo fetal, justamente donde la aparición de estos órganos y formación del periodo embrionario se transforman en desarrollo, es decir, comienzan a desarrollarse los sistemas, obviamente, a desarrollarse los órganos, a aumentar de peso y de talla de una manera más acelerada al de las primeras 8 semanas, ¿sí?, hasta que llegue el momento de darle a luz y el nacimiento del bebé. Y ahí justamente es donde nos encontramos en el periodo postnatal, que lo podemos dividir en infancia, ¿sí?, en infancia, niñez, en adolescencia y en adultez. Así que ahora vamos a hablar de las dos primeras. Cuando hablamos de la infancia, podemos hablar de dos momentos. Recién nacido, que es aproximadamente el tiempo desde que nació, los primeros 30 días, esa sería la primera etapa de la infancia, y después la lactante, que abarca desde los 30 días hasta los 2 años aproximadamente. Después, finalizado justamente ese periodo, nos encontramos con la niñez, que también abarca dos momentos que son bien diferenciadores. Uno es el preescolar, que va de los 2 a la finalización de los 5 años o comienzo de los 6 años, y el escolar, de los 6 años hasta la pubertad. Y así los periodos se van sumando y llegamos a la adolescencia, donde esta adolescencia que creemos que comienza a los 11, 12 años, tiene momentos diferenciados primero entre el hombre y la mujer. Eso significa que la adolescencia en muchos casos, ¿sí?, más allá de depender del sexo, depende del periodo, ¿sí?, de madurez, que muchas veces es prematuro, a término o tardío. En el caso de la mujer, puede empezar esta adolescencia a partir de los 8 años, ¿sí?, y tener un margen donde se puede expresar esta adolescencia hasta los 13 años, ya que puede haber maduraciones, ¿sí?, tardías que se dan recién a partir de esa edad. Pero la media de la edad de la aparición de la adolescencia en la mujer sería lo que está entre paréntesis, 11 años. En el hombre se da entre los 9 y 14 años, teniendo justamente una ventana ideal de aparición de la adolescencia a partir de los 13, ¿sí? Justamente en este periodo, el adolescente se caracteriza por un crecimiento y desarrollo acelerado de su cuerpo, de sus células musculares, huesos, aumento de la estatura, entre otras cosas, como también la aparición de los rasgos sexuales secundarios. Eso es lo que ya va marcando un disparo hormonal acorde al desarrollo y edad y periodo en que se encuentra. Y a partir de ahí ya nos tenemos que enfocar en este último periodo, que es la adultez, que hay, o está, mejor dicho, dividida en 3 subperiodos: la adultez joven, la adultez madura y la vejez. En la adultez joven es el periodo que va desde la finalización de la adolescencia, ¿sí?, hasta los 30 años. La madura, que va desde los 30 hasta los 50 o 60 años, y después la vejez a partir de los 60 años en adelante. Muy bien,
Cuando hablamos del desarrollo, crecimiento, desde el niño hasta llegar a la adultez, tenemos que hablar de la influencia de las hormonas, ¿sí? Y de la regulación hormonal en nuestro organismo. Entonces ahí vamos, como ya se está expresando a nivel de títulos, a hablar un poquito de lo que es la hormona de crecimiento, las hormonas tiroides, sexuales, las hormonas que segregan o denominadas glucocorticoides, como los factores peptídicos de crecimiento. Muy bien, al hablar de la hormona de crecimiento estamos hablando de una hormona, ¿sí?, peptídica total que, como lo dice, favorece el desarrollo y crecimiento de nuestras células, ¿sí? Esta hormona está conformada por 191 aminoácidos, por una cadena de 191 aminoácidos, y es segregada por la glándula pituitaria, ¿sí? Por la glándula pituitaria anterior, que está controlada justamente por el hipotálamo, ¿sí? Y este tipo de hormonas en el adulto lo que va a hacer es estimular la síntesis de proteínas, lo cual va a favorecer el desarrollo del músculo, el desarrollo de las células, que si son estimuladas, aún más todavía. Y la secreción de ácidos grasos del tejido adiposo, es decir, tiene efectos de características anabólicas. Ejerce también un efecto más que importante en todos los tejidos de nuestro cuerpo, ¿sí? Y en el niño es esencial porque favorece su crecimiento normal, ¿sí? Ese crecimiento que en un momento se vio semi-interrumpido en Messi y que a través de un tratamiento pudo lograr crecer lo que hubiese crecido normalmente, ¿sí? Entonces, ese desbalance en esta hormona de crecimiento puede provocar justamente enanismo, supongamos, ¿sí? Por lo cual su desarrollo normal favorece, como dije recién, a su crecimiento y desarrollo normal, fortaleciéndolo muscularmente y a nivel de la masa ósea, ¿sí? Logrando a su vez, como tiene efectos sobre los ácidos grasos, que esos ácidos grasos que son necesarios hasta como fuente energética se distribuyan de manera correcta en todo nuestro cuerpo. Esos efectos, o los diferentes efectos también que tiene la hormona de crecimiento, lo podemos observar en estos cuadros. A nivel metabólico, aumenta la glucosa plasmática, ¿sí? Disminuye, digamos, los aminoácidos plasmáticos, hay un aumento de la urea plasmática, hay una mayor lipólisis a nivel del tejido adiposo. A nivel del músculo esquelético, obviamente hay mayor captación de aminoácidos, mayor síntesis de proteínas y un descenso de la glucosa, lo cual es importante también. Con respecto a los órganos internos y todos los tejidos de característica conjuntiva, ¿sí?, que están justamente cubriendo nuestros órganos, hay un aumento de la síntesis proteica, un aumento del tamaño y el número de las células, un mayor o aumento, mejor dicho, del tamaño y de la función de los órganos, un aumento en la síntesis de la matriz celular, como un mayor desarrollo de los osteoblastos y condoblastos que favorecen justamente el desarrollo de nuestros tejidos óseos, como también de todo lo que tiene que ver con los tejidos a nivel de los cartílagos. También hay otros efectos que podemos observar en el crecimiento y del cual la hormona de crecimiento es importante, tiene que ver con promover, ¿sí?, la retención de sodio, disminuye la producción de insulina, estimula el crecimiento de los huesos, estimula el hígado para que secrete somatomedinas, que justamente influye en el factor de crecimiento insulinoide, que la importancia que tiene esto es que junto a la hormona de crecimiento tienen un efecto importantísimo en el tejido, en el aumento de los tejidos y en el aumento y desarrollo de los huesos. Entonces todo eso que comulga y se da de manera sincrónica, en forma natural y normal, es
lo que influye en el niño y especialmente en el recién nacido para que tenga un crecimiento acorde a su edad y a su desarrollo. Después tenemos también, dentro de las hormonas, las hormonas estas son muy importantes, las hormonas tiroides, ¿sí? Ya que a través de su buen funcionamiento, el funcionamiento del grueso de las hormonas de nuestro organismo y de nuestros sistemas se mantienen estables. El efecto de las hormonas tiroides son muy importantes, no solo porque van a favorecer justamente y potenciar aún más la liberación de la hormona de crecimiento, siempre dentro de sus límites normales, ¿no? Favoreciendo justamente esa liberación y los efectos que produce positivo en los tejidos y órganos del ser humano, van a ser determinantes, obviamente, en la acción de esta hormona con respecto al desarrollo de los tejidos de los que estamos hablando. Va a tener un efecto muy importante en la protección y desarrollo de los cartílagos, en el crecimiento del niño, ¿sí? Especialmente en su etapa postnatal, como también va a actuar de manera muy importante en los primeros 6 u 8 meses, ¿sí? Sobre el desarrollo del tejido nervioso en el niño, ¿sí? Lo cual va a favorecer, dentro de sus márgenes normales, como tiene que ser, en el desarrollo del sistema nervioso, en toda su amplitud, ¿sí? Estimula la síntesis de somatomedinas, que la hablamos recién, segregadas a través del hígado, ¿sí? Y esta síntesis, mejor dicho, y todas estas funciones que favorecen los efectos de hormonas tiroides, van a favorecer para evitar un tipo de enfermedad llamada cretinismo, ya que el déficit, de la hormona tiroidea, especialmente en el desarrollo pre y postnatal del niño, puede provocarle cretinismo, ¿sí? Y justamente esta enfermedad es una enfermedad que afecta el desarrollo, obviamente, del niño, tanto a nivel psicológico como el desarrollo físico, provocando retrasos en la inteligencia, malformaciones en su cuerpo, entre otras cosas, ¿sí? Y eso se debe justamente a un desarrollo, mejor dicho, no un desarrollo, a una afectación de la hormona tiroidea o directamente, en muchos casos, a la destrucción de esta hormona, o sea, muerte de esta hormona tiroidea, que no fue detectado a tiempo, provocando justamente estas falencias en el desarrollo y crecimiento del ser humano. Bueno, también nos encontramos con un montón de otras hormonas y dentro de ellas las hormonas que favorecen mucho las características y desarrollo sexual, ¿sí? Ahí podemos ver los estrógenos, que en este caso preparan al aparato genital femenino, tanto para la ovulación como para la fecundación, ¿sí? Intervienen mucho en el metabolismo también de las grasas y el colesterol, disminuyen, colaboran e influyen en la disminución de la tensión arterial, como también distribuyen la grasa corporal y protegen los huesos en la mujer, ¿sí? Junto a los andrógenos, estimulan la libido en la mujer. Después tenemos la progesterona, que también se encarga e influye de manera muy importante en engrosar y mantener bien firme el endometrio en el útero, ¿sí? Lo cual va a favorecer obviamente al aparato reproductor femenino en justamente todo ese proceso ovulatorio de fecundación, si lo desea. Cuando justamente disminuye la progesterona, su concentración, ¿sí? Cuando esa concentración de progesterona disminuye, el endometrio se desprende, ¿sí? Produciendo justamente ese proceso denominado menstruación. Es decir, hay un momento donde la mujer se encuentra ovulando y como ese óvulo
no es fecundado, cumple, ¿sí?, un tiempo y a partir de ahí envejece y luego tiene que ser expulsado. Y eso es a través del proceso de menstruación. Y es justamente en el momento en que la progesterona disminuye su concentración, favoreciendo justamente el desprendimiento, ¿sí?, y provocando esta segunda etapa en el ciclo hormonal femenino. Esta hormona, la progesterona, es la responsable de los desarrollos o el desarrollo de los caracteres secundarios femeninos, sexuales, ¿no?, femeninos, y sirve justamente en el proceso de embarazo, cumple una función muy importante para mantener y proteger ese embarazo. Después nos encontramos con la testosterona, que tanto en la mujer como en el varón se encuentran. La diferencia es los porcentajes, ¿sí?, de testosterona que se encuentran en cada sexo o género. En la mujer la progesterona, como dije, está presente, pero el nivel de progesterona es 10 veces inferior aproximadamente que en el varón, ¿sí? Estimula el crecimiento, obviamente, lineal al estimular a la hormona de crecimiento y favorecer el crecimiento, obviamente, de las células y el crecimiento del ser humano en toda su etapa de desarrollo. Tiene efectos anabolizantes, por lo cual desarrolla la masa muscular y aún más si es favorecida por la estimulación externa, ¿no?, como puede ser un entrenamiento. Obviamente influye, pero de manera muy positiva, en el desarrollo sexual. Fabrica principalmente, como es, en los testículos de los niños, se encuentra, digamos, dentro de los testículos del niño especialmente, es donde se encuentra su mayor producción, ¿sí? Y en cantidades menores, obviamente, en el caso de las mujeres, en los ovarios, ¿sí?, o en de las niñas, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con lo que comenté al principio, que los niveles de testosterona, si bien se encuentran en ambos, ¿sí?, en la mujer se encuentra en niveles mucho menores, ya que solamente forman parte de todo ese ciclo hormonal donde los estrógenos, andrógenos y la progesterona en la mujer favorecen y son parte de ese desarrollo sexual femenino. Bueno, justamente como dijimos, la testosterona en los varones tiene su mayor producción en los testículos, como también se fabrican en las glándulas suprarrenales, tanto en los niños como en las niñas, ¿sí? Así que bueno, justo estos dos sectores, en la mujer ovarios en menor nivel que en los varones, y en las glándulas suprarrenales son los lugares donde se produce, fabrica la testosterona. Y en los varones, en los testículos en gran nivel y justamente también en las glándulas suprarrenales. Muy bien, la insulina es otro tipo de hormona, ¿no? Y tiene también efectos muy importantes. Justamente uno de los efectos más importantes que tiene la insulina es la de mantener los niveles de azúcar en sangre, los niveles normales de azúcar, ¿sí? Evitando, por ejemplo, una hiperglucemia. También incrementa y influye muy positivamente en la captación de aminoácidos por parte del músculo, lo cual favorece también para su desarrollo y evita obviamente esa degradación y pérdida del aminoácido. Aumenta la entrada de glucosa al músculo, favoreciendo justamente la contracción muscular, y a través de aumentar la entrada de glucosa al músculo, toda esa glucosa que utiliza el músculo favorece también para disminuir los índices de glucosa. Por eso es importante que una persona con diabetes realice actividad física, porque de esa manera puede llegar a disminuir la ingesta, aunque sea de medicamentos o de insulina, ya que a través de la contracción muscular consumimos glucosa, ¿sí?, para favorecer esta contracción, y por ende, indirectamente o directamente también, descienden los niveles de glucosa. Aumenta la captación de aminoácidos, como hemos dicho, y disminuye el catabolismo de los mismos.
El cortisol, una hormona muy relacionada con el estrés junto a la adrenalina, y si bien cumple una función en todo esto, son hormonas muy importantes, ¿sí? Ya que no es su función principal o única, mejor dicho, la del estrés, sino que es muy esencial para la energía que necesita el ser humano, ¿sí? Y para el funcionamiento, la puesta a punto del funcionamiento del cuerpo en cada uno de nosotros. Esta hormona denominada cortisol justamente ayuda a controlar el estrés, y si bien se activa en esos momentos, cumple una función muy importante en el metabolismo de las proteínas, de las grasas y de los carbohidratos, ¿sí? Va a contribuir de manera muy positiva, ¿sí? Para el funcionamiento de nuestro sistema inmune, ¿sí? Que tiene que ver también con nuestras defensas, y mantiene justamente y colabora mucho en mantener los niveles de azúcar en sangre. Además, el cortisol lo que va a estimular también de una manera muy importante y muy necesaria para todos nosotros es la secreción de los ácidos en el sistema digestivo, en el estómago, ¿sí? Colaborando justamente con el proceso digestivo. Es decir, si bien el cortisol aparece y se eleva en los momentos de estrés, que no son solo los momentos donde pasamos un mal momento, también un momento de estrés es un momento de entrenamiento, donde las hormonas denominadas catabólicas, como el cortisol, por ejemplo, tienen que aparecer justamente para provocar, ¿sí?, ese estímulo en los tejidos, que se transforma en microtraumatismos, y a través del momento de la pausa entre cada serie o post-entrenamiento, las hormonas anabólicas, como hablamos, la testosterona, hormona de crecimiento, entre otras, aparezcan para regenerar todos esos tejidos y provocar justamente esa supercompensación y desarrollo de nuestras células. Muy bien, estamos terminando, falta muy poquito y vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver esa relación, ¿sí?, entre la edad y la concentración hormonal, ¿sí?, en el niño, adolescente, lo cual nos va a servir de cierre para esta clase. Cuando hablamos de edad y concentración hormonal, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que uno de los primeros síntomas de lo que se denomina el despegue hormonal en el niño adolescente es justamente algo que observamos de repente si nosotros entrenamos a niños o a preadolescentes, que es el desarrollo de la longitud de sus piernas, es decir, de un momento para el otro, ese niño creció de manera desproporcionada. Si eso justamente está acompañado, si nosotros somos sus entrenadores, los evaluamos, de un registro justamente de cualquier tipo de evaluación, como puede ser un test de salto, ¿sí?, desproporcionado, ¿sí?, en la mejora estoy hablando, desproporcionada mejora de un test al otro, ¿sí?, estamos pero seguros de que ese niño preadolescente o adolescente ya provocó el despegue hormonal. Obviamente que eso nos da un dato estimativo, donde nosotros podemos sospechar que ese niño que creció de repente desproporcionadamente y a la vez provocó registros que en nada se parece a los registros de test anteriores. Por ejemplo, le tomé un test de salto, lo vengo tomando cada 2 meses, viene mejorando el test de salto, 1, 2 centímetros, pero acorde o proporcional a las mejoras anteriores. Y de repente, del último test al test final que le estoy tomando, la mejora fue desproporcionada, es decir, aumentó 5 centímetros, 6 centímetros de un mes al otro.
eso obviamente está implicando una musculatura más potente. Y justamente ese aumento mayor de la potencia puede estar relacionado, y seguramente lo va a estar, con el despegue hormonal. ¿Sí? Obviamente que eso, al sospecharlo, uno tiene que transmitirlo, y los médicos, a través de sus diferentes testeos y análisis que deban hacer, van a constatar si el despegue hormonal se produjo, lo cual va a ser muy positivo y va a provocar un cambio, ¿sí?, muy importante en el futuro entrenamiento de ese adolescente. Si bien a la hora de entrenar al adolescente hay diferentes posturas, podemos decir que hay justamente, ¿sí?, dos corrientes, ¿sí? Una de las corrientes que dice que se prefiere esperar a la edad de 17 años, poniendo una edad determinada, ¿sí?, para asegurarse que los niveles de concentración hormonal fueron los máximos, ¿sí?, antes de leer y aceptar que pudo haber habido una maduración hormonal anterior, es decir, que esa maduración hormonal se haya llevado a cabo, ¿sí?, en una edad inferior a la de los 17 años. Entonces ahí aparece justamente la otra corriente, que prefieren, de autores o científicos que prefieren comenzar inmediatamente el entrenamiento de la fuerza propiamente dicha, ni bien se registra ese despegue hormonal. ¿Sí? Entonces tenemos la corriente de los que quieren esperar hasta los 17 años aproximadamente, para trabajar la fuerza en toda su magnitud, con los procesos que obviamente que van a suponer, y quienes prefieren empezar a trabajar a partir de ese despegue hormonal. Entonces, en ambos casos, ¿sí?, hay un montón de estudios y se observa que tanto en una corriente como en la otra hay un gran aumento, teniendo en cuenta el despegue hormonal, un gran aumento del desarrollo de la fuerza. Pero la diferencia está en el durante, ¿sí?, y obviamente en el después. Y justamente estos estudios nos demuestran que los porcentajes de evolución de la fuerza y del aumento, comenzando justamente antes y no esperando a los 17 años, es de aproximadamente del 350 al 500% de mejoría con respecto a la fuerza que tenía hasta ese momento ese adolescente. En cambio, si esperamos a la edad de los 17 años para asegurarnos ese despegue hormonal, hay un gran aumento de la fuerza. Pero la diferencia está que ese aumento promedio es del 150 al 250%. En síntesis, si aprovechamos el entrenamiento, ¿sí?, a partir del despegue hormonal, podemos tener una mejora de fuerza del doble que si esperamos a la edad de los 17 años para asegurarnos, ¿sí?, justamente la concentración máxima del desarrollo hormonal y de, obviamente, la segregación hormonal, en este caso testosterona, por ejemplo, porque tenemos picos muy diferenciadores. Si comenzamos ni bien empieza el despegue, podemos llegar a obtener hasta un 500% de mejoras. Si empezamos a partir de los 17 años, donde nos aseguramos esa mayor concentración, el aumento es muy importante, pero alcanza una media del 250%. ¿Sí? Entonces, para terminar con una frase, tenemos que entender que entrenar, ¿sí?, la sobrecarga en edades tempranas, es decir, ni bien comienza el despegue hormonal, es como cuando plantamos un arbolito, apuntalarlo para lograr que crezca lo más derecho posible y saludable, obteniendo los mejores resultados. ¿Sí? Entonces, ese miedo que existió y que todavía se puede decir que existe, por más que cada vez se está hablando más del entrenamiento de la fuerza en los niños, ¿sí?, justamente cuando empieza ese despegue hormonal es cuando todo nuestro sistema osteoarticular, ¿sí?, está ya preparado. El problema viene cuando no respetamos ese despegue hormonal.
Y ahí todavía nuestro sistema osteomuscular no se encuentra preparado. Entonces puede haber inconvenientes, obviamente, que afecten esa estructura osteoarticular. Pero si nosotros el entrenamiento lo llevamos a cabo, ¿sí?, de la manera correcta, atendiendo a estos efectos fisiológicos que se van dando en el desarrollo y llevando a cabo, obviamente, una metodología de trabajo con el preadolescente, el joven luego, va a llegar a su etapa máxima con el mejor desarrollo, crecimiento y obviamente, lo más importante, favorecido por este aumento considerado de la fuerza, traducido luego en potencia muscular. Bueno, espero, chicos, que les haya gustado esta clase. Tratamos de ser lo más sintéticos posible. Un tema que es muy amplio, pero que haya dado las herramientas básicas como para despertar de alguna manera esa inquietud o las ganas de seguir curioseando, ¿sí?, sobre estos temas, que es donde verdaderamente más se va a aprender. Nos vemos y muchas gracias.